Bienvenidos todos a este primer encuentro de este curso de iniciación o de introducción al directorio para la catequesis, que más que un curso pretende ser un grupo de estudio. Cada uno de ustedes leyendo el capítulo correspondiente a la semana y después compartiendo esta exposición que busca ser una síntesis, quizá también un lugar para despejar dudas, para aclarar algunos términos, que después vamos a complementar, como diremos al final de este video, con una sesión de Zoom. Así que bienvenidos todos a este momento de profundización, de formación en nuestro camino de la catequesis. Y comenzamos con este capítulo 2 del Directorio para la Catequesis, que plantea la pregunta sobre la identidad de la catequesis. ¿Por qué preguntarnos por la identidad? Bueno, porque sabiendo quiénes somos, sabemos el para qué de nuestra existencia y no nos confundimos con otros. Para nosotros, además, profundizar en la identidad es discernir al mismo tiempo si yo me siento llamado a esta o quizá a otra misión dentro de la iglesia. ¿Cuál es el plan en este capítulo 2 del Directorio para la Catequesis? Bueno, primeramente, la naturaleza de la catequesis. La pregunta sobre qué es la catequesis y cómo se puede distinguir de otras cosas que también suceden dentro de la iglesia y dentro del plan evangelizador. De entrada, el directorio nos distingue la catequesis del querigma. El querigma tiene que ver con el anuncio, la catequesis parece que también tiene que ver con el anuncio. Y vamos, por supuesto, a las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras es donde se nos plantea con toda claridad que Jesús anunciaba y también enseñaba. Son dos verbos que refieren a la acción de comunicar el Evangelio, pero parecería que distingue, por un lado, públicos distintos. Cuando anuncia, se está refiriendo sobre todo a aquellos que todavía no han adherido al mensaje del Señor, al gran público, a aquellos que están lejos, a aquellos que no conocían a Dios. Pero cuando se trata de enseñar, el público normalmente es el grupo de sus discípulos. Querigma entonces y primer anuncio tienen que ver con ese llamado a la conversión, con ese llamado a un cambio de vida, a una adhesión a la vida de fe. Y por lo tanto apunta al centro de la voluntad de la persona y contiene el centro del mensaje cristiano. Esa cualidad que tiene el querigma de ser una invitación, una provocación al que está escuchando, al que está recibiendo ese querigma, para la conversión, implica que, bueno, del otro lado no tenemos a una persona convencida, ni una persona ya convertida, entregada en el camino de la fe, sino que va a lograr, a buscar esa conversión inicial. Quien se dedica al primer anuncio, quien se dedica a la exposición del querigma, no da por supuesto nada. No puede dar por supuesto ni la fe ni ningún tipo de adhesión previa a la fe y a Jesucristo. Catequesis, en cambio, se refiere a ese plan más organizado, más sistemático, de formación inicial también, pero para aquellos que ya han dado su primer sí a Jesús, para aquellos que han hecho su experiencia de primera conversión, para el que dijo que sí. Pero ya ahí empieza una primera complejidad de la que nos advierte este directorio. Cada vez más vemos que lo querigmático, es decir, el anuncio, no puede desaparecer nunca. Esa catequesis
debe seguir siendo al mismo tiempo llamada a la conversión, espíritu misionero y cada vez menos podemos dar, por supuesto, nada en aquellos que son nuestros interlocutores. El segundo punto importante es que en este camino de la catequesis, la Iglesia tiene como modelo fundamental el catecumenado. ¿Qué es el catecumenado y de dónde viene esa palabra? Bueno, el catecumenado antiguo, estrictamente hablando, iba dirigido a los no bautizados. Es una de las primeras respuestas creativas de la Iglesia que de repente se encuentra con el mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, y que deben intentar hacer lo que antes hacía Jesús. El que hacía discípulos siempre había sido Jesús, y de repente Jesús los manda a ellos: hagan discípulos a todos los pueblos. Ellos intentan hacer lo que hacía Jesús, como lo hacía Jesús, del modo como lo iba haciendo. Después comprenderán que sigue siendo Jesús el que realiza esa tarea a través de ellos. Este catecumenado antiguo, este proceso, este itinerario de formación, de iniciación, de entrada a la comunidad, contaba con 4 etapas. Están allí detalladas: el precatecumenado, lo que llamaríamos hoy el llamado a la conversión, el querigma o primer anuncio. Era la primera etapa, el llamado a la conversión, hasta que la persona decía: sí, quiero esto para mi vida. En la segunda etapa, el catecumenado, que era la etapa más larga, la que correspondía a la catequesis propiamente dicha. Una tercera etapa llamada purificación e iluminación, que hoy conocemos con el nombre de Cuaresma. ¿Sí? La Cuaresma fue de alguna manera inventada, creada para los catecúmenos. Un momento fuerte, un tiempo fuerte de 40 días previo a recibir los sacramentos, con una fuerte práctica espiritual y de ascética, de sacrificio. En esa etapa se purificaba el corazón, se hacía el examen de conciencia y se recibían finalmente los sacramentos en la noche de la vigilia pascual. Comenzaba allí la cuarta etapa, llamada mistagogía, que consiste en ser conducidos al misterio. Con esta palabrita, mistagogía, se entiende esa actitud de dar prioridad a la experiencia. Primero la experiencia, después esa experiencia es releída. No es necesario explicarlo todo para que lo puedan vivir con profundidad. Las catequesis mistagógicas reflexionan sobre los sacramentos ya celebrados, sus signos, sus ritos, los gestos, para sacarles el sentido más profundo, para obtener ese provecho, para sacarles el jugo. Hoy también se habla de catecumenado en sentido analógico. Una analogía que es, bueno, en parte sí, en parte no. Quiere decir que es catecumenado, pero no va necesariamente dirigido a los no bautizados. También a veces los bautizados reciben en un camino, sobre todo en los adultos, inspirado en este camino del catecumenado. Por ejemplo, bautizados que no han hecho su primera comunión o que no han hecho la confirmación, no han celebrado ese sacramento. Los elementos esenciales son captados después también para toda catequesis. Por eso, además del catecumenado propiamente dicho y del catecumenado en sentido analógico, está el sentido de la catequesis con inspiración catecumenal. Quiere decir que la catequesis toma de aquel catecumenado antiguo los elementos esenciales para poder incorporarlos dentro de su modo de plantear la fe. Esos elementos esenciales son la Pascua del Señor, el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección como centro del mensaje cristiano. El carácter iniciático, quiere decir de menos a más, ir progresivamente, haciendo entrar a través de los signos, a través de las palabras, a través de ritos también, dentro de lo que es la comunidad de la Iglesia. El carácter litúrgico, que no puede desaparecer nunca, porque, bueno, la liturgia y la catequesis forman una unidad indisociable.
Lo comunitario, muy fuertemente marcado por la experiencia catecumenal, la conversión y el testimonio, y finalmente ese aspecto progresivo, que comienza en cero, que no da por supuesto nada y que va progresivamente planteando exigencias, en la medida que la persona puede vivirlas. A eso se refiere el directorio con una catequesis querigmática y misionera. En la catequesis descubrimos que en la iglesia no todo es catequesis, que la catequesis se da dentro de un proceso mucho más grande, al que llamamos proceso de evangelización. No todo es catequesis. Hay algo que está antes de la catequesis y hay algo que está después de la catequesis. Básicamente se entienden tres acciones. La primera, la del primer anuncio, la de la invitación libre a la conversión. Después, el momento constitutivo de la catequesis. Pero no todo termina allí. Hay un momento que se llama de formación permanente. Estas tres cosas son como tres eslabones. Cortamos uno o desaparece uno y la cadena ya no sirve. Si yo le doy catequesis a aquel que no ha vivido la experiencia de conversión, toda esa cantidad de elementos que yo le voy a proponer caen en el vacío. Si abandono a aquel que ha recibido los sacramentos en la catequesis y no le doy un alimento permanente, una formación permanente, fácilmente también se cae. O si después de un primer momento de impacto con el primer anuncio de una invitación a la conversión, no le propongo a esa persona la oportunidad de formarse sistemáticamente en una catequesis, ese aliento inicial va a quedar también echado a la basura prácticamente. Así que, por un lado, el primer anuncio, después la catequesis de iniciación cristiana y por último, la formación permanente a la vida cristiana hasta que el Señor nos llama a su encuentro en el reino de los cielos. Entonces, el documento nos va orientando. Este capítulo 2 sobre la identidad de la catequesis nos dice qué es la catequesis. Segundo punto, dónde se ubica dentro de ese proceso evangelizador, qué es lo que está antes, qué es lo que viene después. Y ahora dice, ¿y cuál es su finalidad? ¿Cuál es el para qué de la catequesis? Un número un poco breve, pero muy sustancioso, porque dice que la catequesis tiene como propósito poner en comunión y aclara, no solo poner en contacto, sino poner en intimidad con Jesucristo a la persona. Con Jesucristo y con todo lo que está relacionado con Jesús, con todos los que están unidos a Él y por eso también con la comunidad, con la iglesia. Que llegue a ser un amigo íntimo, que llegue a tenerlo como mi Señor, mi Dios. Un involucramiento global de la persona, cuerpo, alma, espíritu. Toda la persona tiene que entrar en intimidad, en contacto, en comunión, mucho más que en contacto, en intimidad con el Señor Jesús. Para lograr esa intimidad a la que la catequesis apunta, se llevan adelante una serie de tareas, que sería el punto 4, las tareas de la catequesis. Entre ellas se va detallando algunas importantes. Llevar al conocimiento de la fe. ¿Sí? Porque también en la catequesis es necesario desarrollar determinados contenidos. La fe no existe en el aire. Creemos en algo concreto. Creemos en una determinada persona. Esa persona ha hablado, esa persona se ha comunicado, nos ha transmitido una verdad. Lo que algunos preguntaban, ¿qué son las verdades salvíficas? Bueno, todo lo que Dios ha revelado son verdades para la salvación. Es decir, verdades salvíficas. No son simple información,
chusmerío, ¿para qué nos importa? No, todo lo que Jesús nos dijo, todo lo que Jesús nos transmitió a través de sus palabras y sus obras, es para nuestra salvación. Así que una primera tarea es llevarnos al conocimiento de la fe. Una segunda tarea es iniciar, dice, en la celebración del misterio, educar en el sentido de las celebraciones, de los gestos, de las actitudes, de los símbolos que aparecen en la liturgia, de los signos, incluyéndolos en la catequesis, para que la persona que está transitando ese camino catecumenal, catequético, se vaya familiarizando con esos signos. Esos mismos símbolos que aparecen en la liturgia, pensemos, en nuestras celebraciones aparece la luz, aparece el agua, aparece la oscuridad, aparece el pan, aparece el vino, el aceite, el silencio. Todos esos elementos tienen un hondo contenido simbólico. Nos hablan de la vida, nos hablan de experiencias de vida. Quiere decir que están en la liturgia, pero también están en nuestra vida personal. Y si vamos a la Sagrada Escritura, los encontramos también allí. Entonces, es en ese mundo de lo simbólico donde la experiencia catecumenal va creciendo. Familiarizarse con esos símbolos de tal manera que nos ayudan después también a expresar nuestra vivencia personal de Dios es muy importante en la catequesis. Yo también soy parte de esa luz, de esa oscuridad, yo también subo a esa montaña, yo también me encuentro en el silencio con el Señor. Una tercera tarea, dice, es formar en la vida en Cristo. Quiere decir que la fe no se agota solamente en una cosa que yo creo o siento, sino también en algo que yo vivo. La dimensión social de la fe quiere decir que mi fe también se expresa públicamente y que se expresa sobre todo en un estilo de vida, en unos valores, en unas opciones determinadas, que al final siempre son llamada y respuesta de Dios. Llamada a la vida y respuesta. Llamada a la fe y respuesta. Llamada a una vocación específica y respuesta del hombre. Una tercera tarea que tiene la catequesis, dice, es enseñar a orar. Sí, la catequesis es una escuela de oración, no de una sola oración, sino de muchas formas de oración, donde tienen un lugar muy especial la oración comunitaria, la oración personal, la oración litúrgica, la oración a través de la Sagrada Escritura, de la adoración eucarística, de las devociones, y podríamos seguir tantas maneras, tantas escuelas de oración que al final nos ayudan a que cada uno descubra su modo peculiar, más favorable de oración. Una última tarea, introducir a la vida comunitaria. La catequesis tiene esa tarea de incorporar al cuerpo, incorporar, meter dentro del cuerpo de la iglesia al cristiano. No somos seguidores de una doctrina o seguidores individuales de una persona. Somos miembros de Cristo. Somos parte de un cuerpo. San Pablo lo decía así. Somos todos miembros de un único cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y también nos unen con ese cuerpo y con todos esos miembros lazos de afecto, lazos de comunión, que son muy importantes para la perseverancia en la vida cristiana. Pertenencia, identidad, comunión, discernimiento comunitario, corresponsabilidad. Yo también tengo una misión, una labor y un lugar en la comunidad que es la iglesia. ¿Cuáles son las fuentes de la catequesis? Se pregunta este capítulo segundo. ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿de dónde saca la catequesis lo que después le va a presentar a los catequizandos? Y bueno, ahí aparecen entonces las distintas fuentes de las que se nutre. Una primera fuente importantísima de donde se nutre la catequesis para después presentar el anuncio es, lógicamente, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura
palabra de Dios puesta por escrito y la tradición, el gran intérprete a lo largo de toda la historia de esa palabra que se comunica oralmente y que se transmite también a través de la escritura. Ese río de vida que comienza del costado abierto de Jesús y que emana hasta el día de hoy. Ese continuo de vida en el cual nosotros vitalmente estamos incorporados, que no tiene nada que ver con el tradicionalismo, eso es otra cosa. La palabra de Dios entonces viva y presente, que nos habla hoy a nuestro mundo, a nuestra persona, con nuestros problemas, con nuestras situaciones. Además, o juntamente, o sirviendo a esta palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, la catequesis también cuenta como fuente el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es ese magisterio de la Iglesia? Bueno, es la enseñanza de los pastores en la Iglesia, del Papa, de los obispos, que buscan que esa palabra eterna, esa palabra que es fija e inmutable para siempre, pueda ser entendida en el hoy de la Iglesia, en el hoy de este mundo. Entonces, de ese depósito de la fe, de esa palabra de Dios transmitida, comunicada, revelada por Dios, va tomando en cada momento lo necesario para el hoy de nuestra vida. Y así enseña la Iglesia, no una cosa distinta, sino lo que está escrito ahí, pero adaptado a cada situación, traducido, vamos a decir así, a cada circunstancia, a cada contexto. Y por eso es importante que en cada momento también los papas, los obispos nos van iluminando sobre el sentido que tiene a la luz de la fe lo que estamos viviendo. Además de ese magisterio vivo de la Iglesia, también la liturgia es una fuente inagotable para la catequesis, de sus signos, de sus ritos, del modo como las oraciones se van diciendo, de la forma de participación que tenemos. Ya hablamos mucho sobre los símbolos, los signos, la importancia que tienen. La liturgia es para nosotros una fuente de catequesis. La liturgia en sí misma es también en sí misma una catequesis. ¿Cuánto aprendemos de Dios? ¿Cuánto aprendemos de nuestra fe? Celebrando nuestra fe, viviendo una misa, viviendo un sacramento. Un cuarto elemento importante, una fuente importante, es el testimonio de los santos y de los mártires. Tantos santos, tantos mártires que nos enseñan con su vida, nos enseñan también con su muerte, con su palabra, con sus reflexiones, en qué consiste la vida cristiana. Fuente de inspiración inagotable para la catequesis, la vida y el testimonio de los santos y de los mártires, de todas las épocas, también de los de ahora. Por supuesto que también la teología, la reflexión racional sobre la fe, nos aporta muchísimos elementos, porque para pensar no me tengo que arrancar la cabeza, no es una cuestión del corazón. La fe, para creer, no me tengo que arrancar la cabeza, es una cuestión de toda la persona. La fe también necesita ser entendida. Quizá no la puedo demostrar, pero sí la puedo razonar, sí la puedo pensar. Sí es posible preguntarse, reflexionar con tranquilidad sobre el sentido que tiene nuestra fe y la coherencia interna que ella guarda. Otra fuente importante para la catequesis es la cultura cristiana. La cultura expresada en distintas formas, a través del arte, a través de la arquitectura, de las obras literarias. Hace poco el Papa escribió una carta sobre la Divina Comedia, una obra inspirada claramente en el sentido cristiano de la vida y del más allá. Y por eso es necesario también ir tomando esos elementos culturales que también nos ayudan a aterrizar la fe en la cultura de hoy. Y por último, dice el camino de la belleza, el camino que nos muestra a Jesús, que nos señala el camino hacia Dios, que es la suma belleza, la belleza más
perfecta. También a través de la contemplación de la belleza, por supuesto en el arte, pero también en la naturaleza, en la contemplación de lo que nos rodea, en la creación inagotable que nos habla de un Dios infinitamente misericordioso, bondadoso. Esa belleza también es fuente de inspiración para la catequesis. Bueno, junto con estos elementos de este capítulo 2, algunos han ido haciendo llegar preguntas. Algunas se van a ir respondiendo en sucesivos capítulos, como por ejemplo una sobre el acompañamiento familiar, tendrá que ver en el capítulo 8, o sobre el catecumenado, u otras que espero haber explicado bastante en esta media horita que dura este video. Y si todavía quedan algunas preguntas sin responder, que es posible, sobre el orden de los sacramentos, cosas más. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el cómo hacemos. Este capítulo tiene que ver más con el quiénes somos, qué es la catequesis. El cómo hacemos intentaremos irle dando lugar en otros momentos, más adelante. Pero igualmente se reciben todas las preguntas son muy buenas y los vamos a invitar a través de ese mismo grupo de WhatsApp donde recibieron esta invitación a un momento en la noche del lunes a las 20 horas a través de la plataforma Zoom. Allí vamos a poder evacuar algunas preguntas, algunas dudas. Como esto busca ser un grupo de estudio y para poder ver este video era importante haber leído el capítulo 2, quizá ahora podemos volver a leerlo. Si le pegamos una subrayada, está bueno volver sobre esos subrayados y ver si todavía hay cosas que no nos quedaron del todo clarificadas. Los felicito porque para un cristiano es importante nunca bajar los brazos con la formación. Siempre estamos de nuevo volviendo sobre nuestros pasos, comenzando de nuevo, dejándonos formar. Un directorio nos da siempre líneas generales y verán que este deja lugar notable a la creatividad. Sería imposible generar un documento para cada circunstancia, para cada parroquia, para cada diócesis. Además, las novedades en la iglesia no se generan siempre ni principalmente desde la jerarquía, sino en el encuentro de los fieles, en el fruto hermoso de la comunión, comunión entre todos. Así que debemos seguir multiplicando instancias, espacios para compartir lo que vamos viviendo, lo que vamos ensayando también, con esta guía fundamental que es un directorio. Grandes líneas, grandes andariveles por donde se nos dice hacia dónde debe dirigirse la catequesis. En este capítulo sobre la identidad, la naturaleza de la catequesis. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué va antes? ¿Qué va después? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las fuentes de las que cuenta para poder cumplir con ese propósito? Nos seguimos viendo. Dentro de 15 días vamos a seguir reflexionando sobre este directorio para la catequesis y a no bajar los brazos, a seguir estudiando, a seguir leyendo, porque lo hacemos por amor, lo hacemos por Dios y lo hacemos también por el prójimo, a quien queremos servir no de cualquier manera, sino con la mejor versión de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.